Hola, bienvenidos a una nueva edición de Bank. Hoy vamos a hablar de campañas electorales. ¿Y por qué vamos a hablar de campañas electorales? Bueno, este año 2021, miles de chicos y chicas jóvenes van a votar por primera vez. Y la pandemia cambió nuestros hábitos de consumo de contenidos, nuestros hábitos de consumo de medios, nuestros hábitos de consumo de fuentes de información. Entonces, ¿de dónde van a obtener los chicos la información para tomar una decisión? O más aún, ¿les interesa tomar una decisión en el campo político? ¿Están interesados en participar e ir a votar? ¿Son sus padres los referentes más importantes o van a ser las campañas? Y dentro de las campañas en medios tradicionales que se han ido consolidando después de la pandemia en términos de credibilidad, o los chicos sobre todo van a confiar en las campañas que se vean en redes sociales. Y luego, en redes sociales, campañas negativas o campañas positivas. Son muchas preguntas y espero en esta edición con Iván Sierra y Pepe Tobar responder algunas de esas inquietudes. Muchas veces he dicho que la toma de decisiones respecto a por quién votar se parece muchísimo a la toma de decisiones respecto a qué marca de detergente comprar, o de vehículo, o de escuela, o de ropa. Los procesos de toma de decisiones son muy parecidas en las distintas categorías. Tienen diferencias, absolutamente tienen diferencias. Una cosa es un candidato, una persona de carne y hueso y demás, y otra cosa es un detergente, que como ya establecimos en un programa anterior, no habla. Pues bien, concentrémonos en los procesos de toma de decisiones. Muchos de nuestros procesos de toma de decisiones suceden en un abrir y cerrar de ojos. Muchos están sesgados por heurísticas, por atajos mentales, producto de la cantidad de estímulos que recibimos al mismo tiempo, de la poca capacidad de concienciación de la mayoría de esos estímulos y de la necesidad de nuestro cerebro de tomar acción, tomar decisiones de manera eficiente y de manera rápida. Esto en realidad está establecido en estudios de psicología conductual, de economía conductual, de psicología del comportamiento. El 95% de nuestras decisiones las tomamos en el plano emocional. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de elecciones? Una de las maneras de generar una suerte de confianza es, en términos de confianza al elector como marca, es a través de una campaña política. Y como establecimos en el episodio anterior, hay campañas buenas y hay campañas de contraste y hay campañas negativas y hay campañas sucias. Hablemos de campañas. Hablar de campañas negativas en política obviamente incluye hablar de las positivas. Hay básicamente dos tipos de campañas positivas, que son las que perfilan o posicionan al candidato con una determinada imagen, y generalmente la técnica es amplificar sus fortalezas y limitar sus debilidades o ocultar sus debilidades. En una campaña de contraste, el candidato A se muestra junto al candidato B, destacando por supuesto sus virtudes. En una campaña negativa, el candidato A o la candidatura A muestra, difunde los aspectos negativos de la candidatura B o de la candidatura C. Y son necesarias también y vitales para el elector, porque ¿quién más le va a decir que le están ocultando esos espacios oscuros, esas zonas vedadas que tiene el otro candidato y que son elementos clave para que tome una decisión en la lid electoral? Vamos a centrarnos entonces claramente en las campañas negativas y en las campañas sucias, ¿no? Porque las campañas de contraste, aunque en la publicidad comercial hay países que las tienen prohibidas, ¿no? Pero no estamos hablando de publicidad comercial. Las campañas de contraste son perfectamente válidas y creo que son sumamente útiles y es sumamente saludable.
Eso básicamente son las campañas negativas, eso hacen las campañas negativas y de contraste, que si son necesarias a mi criterio, sí, son muy necesarias las campañas negativas y de contraste porque, reitero, permiten al elector entrar a la zona oscura que la otra campaña ha creado, la zona oculta, donde generalmente están los esqueletos del candidato contrario, ¿no? Y eso que lo sepa la gente es bueno, es positivo. Ahora bien, se habla también de las campañas sucias, eso es otra cosa. Y una campaña sucia es una campaña con difamaciones, puede ser con calumnias, que no es lo mismo, o puede ser articulado esto, orquestado esto a través de, por ejemplo, de fake news. Una de las campañas que a mí me parecen mucho más vergonzosas son las que se dedican a crear odio, a sacarte lo más feo de las personas por la vía emocional, ¿no? Te cuentan, te ponen canciones lloronas, te ponen cosas melodramáticas, hay mucha truculencia en ciertas producciones que he visto, que lo único que a mi criterio hacen es despertar los malos sentimientos o o sea, son antidemocráticas porque te forjan elementos que yo creo que están en contra del normal desenvolvimiento de la democracia, ¿no? Y nos encontramos con una sociedad ecuatoriana, la sociedad civil harta, ¿no? Cercana a niveles de hartazgo de todo lo que ocurre alrededor, de corrupción, de escándalos que dicen que son y no son, de acusaciones de unos frente a otros, de odio, de descuido del Estado de sus principales responsabilidades. Entonces, en medio de todo este caos, incertidumbre, lo que fuere, una campaña de odio, una campaña negativa, una campaña no va a encontrar su mejor timing. Y ese tipo de cosas utilizan recursos como el melodrama para convencerte de que una persona es mala, es perversa y todo. Y eso me parece de lo peor. Porque si tú quieres hacer una buena campaña negativa de contraste, ok, hazla, pero pon argumentos de peso, argumentos reales, argumentos en donde te den a ti elementos de juicio concretos para optar o no optar por cualquier candidato. Esa es la forma adecuada de hacer una campaña y hay muchos recursos para eso, porque hay mucha información escondida y obviamente el momento que tú destapas esa información, que hay una buena investigación y tienes buena información, la gente va a querer saber y si la información es válida, la gente no es tonta, sabe apreciar esa información y la va a comprar, la va a aceptar y va a incidir en su voto final. La sociedad civil está a la espera, o sea, las grandes mayorías, o al menos las porciones que hemos investigado nosotros en las principales ciudades, está deseosa de soluciones, inclusive de soluciones allende las ideologías, ¿no? Está esperando que le digan de qué forma van a estudiar sus hijos en los próximos meses y años, de qué forma va a estar protegida su familia en cuanto a la salud, de qué forma, etcétera, ¿no? De qué forma va a conseguir empleo y qué clase de empleo, ¿no? Y eso es una campaña en tonos positivos. En el momento que esa campaña se le pone en tonos negativos, entonces nos estamos volteando hacia el problema y no hacia la solución. Y aunque esto pudiera parecer una verdad de perogrullo y que siempre es así, hay ocasiones en que es especialmente así. Coincido totalmente en la urgencia de hablar de los temas, de hablar del futuro, de establecer diálogos, idealmente debates. Pero les voy a dar una razón adicional y se las voy a dar primero con una cortísima historia. Y tiene que ver con la historia de pretzels. Hubo un experimento en Alemania y el experimento consistía en medir qué tan fuerte es la influencia social de yo quiero lo que ella está comiendo, por ejemplo, o yo voy a votar por quien ella va a votar. Volvamos a la historia de los pretzels. Hicieron varios experimentos y en los experimentos lo que trataron de mostrar era cuántas personas comían pretzels. Entonces, en un transporte público, en un tren, en un vagón en particular, la primera vez pasó un carrito vendiendo pretzels por el corredor central.
Y la verdad es que 1 de cada 12 pasajeros comieron pretzel. 1 de cada 12. En un segundo experimento, lo que hicieron fue, en un vagón de tren de la misma capacidad, pusieron a personas que pasaran caminando mientras comían pretzels. Y luego pasó el carrito de pretzels. Entonces iban en el trayecto, en el tren, pasaron unas personas comiéndose un pretzel, pasa el carrito de pretzel y en esas circunstancias 7 de cada 12 personas pidieron comer pretzel. Ustedes me van a decir, ¿qué tienen que ver los pretzels con los presidentes? Pues en la economía comportamental hay una heurística que se llama influencia social. Eso quiere decir que muchas de nuestras decisiones, que recuerden son automáticas y subconscientes, pasan por la influencia social. Yo quiero lo que él o ella quieren. Lo otro que debemos considerar es el sesgo de autoridad. ¿Y qué es el sesgo de autoridad? Resulta que muchas de las decisiones que tomamos tienen la influencia de personas a quienes le otorgamos autoridad. ¿A quiénes le otorgan autoridad los chicos? Deportistas, influencers, entertainers. Creo que es importante entender un detalle vital. Nuestros procesos de toma de decisiones, detergente o presidente, son los mismos. Pero ¿cuál es el problema? El problema pasa porque no importa la edad ni el nivel de escolaridad. Todos pensamos que pensamos lo que pensamos. Pero en realidad nuestro cerebro nos juega, digamos que trucos o pasadas y utiliza muchas heurísticas, sesgos, atajos mentales para tomar decisiones por nosotros. Decisiones que en el caso de un presidente o un detergente no hay mucha diferencia. Son marcas. Lo que es la lucha o la lucha política y a veces también la campaña, existen recursos que yo diría son realmente, a más de ilegales, que son recursos realmente muy criticables. Por ejemplo, se utilizan mucho, especialmente los gobiernos, utilizan mucho la inteligencia, la persecución, el intervenir líneas, en hackear cuentas para tratar de robar información. Eso se da y se da muchísimo, no solo en el mundo, se da también en el Ecuador. Yo he visto muchos casos y obviamente ese tipo de prácticas deberían ser eliminadas, sancionadas o denunciadas, ¿no? Y hackeos, inteligencia política, inteligencia de lo que están haciendo los otros, investigación de lo que están haciendo los otros, y hackeos, pues evidentemente, especialmente los hackeos, eso está al margen de la ley, por tanto es campaña sucia. Y lo vamos a ver, ¿no? Esta campaña que se viene va a ser una campaña en doble R, de mucho radio y de muchas redes sociales, porque las caminatas, los mítines y todo aquello va a estar posiblemente restringido y seguramente autolimitado, tanto por los candidatos y sus equipos de campaña, porque el candidato no se puede contagiar, no se puede enfermar, como por la propia ciudadanía, ¿no? que dudará mucho antes de salir a encontrarse con 3.000, 4.000, 5.000 personas pechito con pechito, ¿no? Entonces va a ser una campaña en doble R, en radios y en redes sociales, y vamos a ver hackeos, vamos a ver dobles cuentas, vamos a ver cuentas fake, vamos a ver mucha fake news, ¿no? Mucha fake news, y les van a resultar más de un intento de fake news, van a surtir efecto. Y obviamente existen muchos recursos más, ¿no? Por ejemplo, las granjas de bots, existen los troll centers, todas esas estrategias que yo diría que distorsionan la realidad mediática de los candidatos o generan un ruido publicitario más allá digamos, de la real popularidad de una persona. ¿Sí? A veces se inflan candidaturas, se inflan nombres, se inflan partidos mediáticamente a través de recursos tecnológicos, diría yo, pero que no son orgánicos. A mi criterio, una buena campaña tiene que ser también orgánica, me refiero fundamentalmente a redes, ¿no? Es decir, que tiene que crecer por la fuerza del mensaje, por la fuerza de la información, por la veracidad de las pruebas que se presentan en una campaña de contraste.
Ahí es donde debe estar la fortaleza de una buena campaña de contraste y no en este tipo de recursos como son incluso guerreros digitales o influencers pagados, sicarios digitales que existen en el medio y que distorsionan la realidad no solo mediática, sino la realidad democrática y electoral de un país. Para terminar, 3 recomendaciones. El primero, mi café. El segundo, como decían Pepe e Iván, hay una línea muy delgada entre lo que es ético y lo que no es ético en una campaña. Y lo que es grave respecto a eso es que como electores somos susceptibles a ser sesgados por nuestras propias heurísticas, nuestros propios atajos mentales y la utilización de esos sesgos en contra nuestra. Lo que me lleva a insistir en la necesidad de que la próxima campaña electoral, esta, la que se viene, deba tratar sobre contenidos, sobre soluciones a problemas. Todos los candidatos, sin excepción, debieran estar conversando sobre salud, educación, desarrollo sostenible, el planeta, seguridad. Por citar 5 ejemplos, pueden haber más, pueden haber menos. Empecemos por ellos. Sí, es cierto que algunos de los candidatos ya han empezado a hacer campaña, por cierto, no debieran estar haciéndolo, ese es otro tema. Y dentro de esas campañas han hecho algunos comentarios, pero son comentarios epidérmicos. Creo que debemos entrar a discutir cosas de fondo en cada uno de los temas. E idealmente, además, debiéramos tener 1, 2, 3 debates. Al final del día, última recomendación. Suscríbanse. Todos los viernes una nueva edición de Bang. Gracias por acompañarme esta semana.